Hola, muy buenas, ¿cómo estás? Espero que todo súper bien. Mi nombre es Hazel González y hoy estamos en un nuevo programa de Conexión Azul para el periódico Heredia Hoy. En esta ocasión traigo un tema súper interesante, no sé si ya se dieron cuenta, acerca de la desclasificación de archivos con temas casi como de ciencia ficción. Estamos hablando de los archivos WAPs. Y es que durante décadas hablar de ovnis era realmente considerado un tema súper ridículo, un tema irreal y que era solamente para las películas. Incluso muchas personas evitaban siquiera mencionarlo por temor a ser juzgadas. Sin embargo, con el paso de los años, eso ha ido cambiando de una forma muy profunda, tanto a nivel de gobiernos, a nivel de los militares, incluso los mismos científicos, organismos oficiales, comenzaron a reconocer públicamente que existen fenómenos aéreos que al día de hoy no se pueden explicar, no hay una explicación clara ni contundente acerca de qué es eso que se observa. Y es que hay muchos videos que se han captado alrededor del mundo con formas, luces, colores y no se pueden explicar realmente. Y vamos a ir desmenuzando toda esta información. Para entender desde el principio, los ovnis, como se conocían desde hace muchos años y ahora se conocen como WAPs, es un término, digamos, significa lo mismo, pero ahora es un término más moderno que se utiliza de forma oficial. No estamos hablando de que esos fenómenos, eso que se observa en los cielos, sea estrictamente de origen extraterrestre. La sigla UAP significa fenómenos aéreos no identificados. Es decir, esas luces, esas formas, esos colores que tienen comportamientos extraños que se ven en el cielo, no se han podido identificar con el conocimiento que se tiene a nivel científico, no se pueden explicar. Y la diferencia que tenemos hoy es enorme. ¿Por qué? Porque durante muchos años el tema fue tratado siempre como con mucho miedo, con mucha reserva o con mucho amarillismo. Y casi siempre se incurría en la burla. Eso era impensable siquiera hablarlo. Sin embargo, a partir del 8 de mayo, el enfoque cambió. Ahora el debate incluye a pilotos militares que han tenido estos encuentros mientras han ido en sus naves y han notado estos elementos. Hay inclusive los mismos sistemas de radar que captan elementos que tienen movimientos que para los seres humanos es algo impensable. También hay registros que se tienen tanto en sensores como en cámaras muy avanzadas, en donde quedan los registros allí de algo que no se puede explicar. Inclusive los análisis científicos ya están dándole cabida a esas posibilidades, ¿verdad? Los mismos informes oficiales. Y también las investigaciones que han hecho tantas personas que han seguido de muy cerca el fenómeno. Y podríamos decir que el tema OVNI o el tema UAP, ¿verdad? Es un tema que muchas personas se lo han tomado muy en serio
y que no podríamos decir a ciencia cierta que sea una teoría conspirativa. Ahora, esta desclasificación es un precedente, ¿verdad? Marca un punto de inflexión, hay un cambio en la historia de la humanidad, pero ¿por qué nos impacta tantísimo? Bueno, y es que de una u otra manera cambia la base psicológica de que los seres humanos hemos sido el centro del universo. Y con esto se marca, por decirlo así, un golpe en esa visión que hemos tenido del universo. Primero, creíamos que la Tierra era el centro del cosmos. Luego, nos dimos cuenta de que girábamos más bien alrededor del Sol. Luego entendimos que nuestro sistema solar, ¿verdad?, donde la Tierra gira, es apenas uno entre miles de millones de sistemas que además existen en una galaxia inmensa y que además, por si esto fuera poco, existen miles de millones de galaxias más. Ahora, cada descubrimiento de estos fue reduciendo ese sentido de que el ser humano era único, o que la Tierra era única, y ha hecho, ¿verdad?, que aumente esa humildad cósmica, es decir, aceptamos que no somos los únicos, ¿verdad? De hecho, siquiera pensar en la posibilidad de que existan otras inteligencias o incluso fenómenos que aún no comprendemos, solo ese simple hecho es un gran cambio en nuestra visión de nuestra realidad. Y bueno, todo este tema realmente ha generado conmoción en algunos ámbitos, e inclusive algunos psicólogos y filósofos llaman a esto un shock ontológico. ¿Pero esto qué quiere decir? Bueno, es un impacto mental y además emocional que ocurre cuando hay una verdad en la que siempre habíamos creído de forma completa, pero esto se quiebra, se rompe, hay un cambio y por lo tanto cambia esa forma que teníamos de entender el mundo. Entonces, este fenómeno WAP tiene ese potencial. Estamos siendo movidos a replantear quiénes somos como humanidad, como planeta, qué sabemos de nosotros mismos y qué lugar ocupamos en el universo. Y bueno, a pesar de toda esta emoción que nos causa a quienes hemos seguido el fenómeno, bueno, pues de cerca, hay otras personas que lo han estudiado desde muchísimos años antes, ¿verdad? A pesar de toda esta emoción, hay que verlo siempre con un pensamiento crítico. Realmente, hasta el momento, no existe una evidencia pública concluyente que confirme de forma oficial que haya habido contacto extraterrestre. Lo que se está desclasificando es que sí, han habido objetos, sí, han habido luces, sí, han habido colores, movimientos y formas en los cielos que no se pueden explicar. Eso es lo que debe quedar claro. Ahora, lo que sí existe son los numerosos casos alrededor del mundo que han sido documentados sobre esto que comentamos, los objetos, luces, colores, movimientos, que no tienen una explicación, por lo menos dentro de lo que se conoce dentro del ámbito planetario. Ahora, aquí hay algo muy interesante, y es que no podemos afirmar cosas sin pruebas.
Pero además, lo que es más importante es reconocer con honestidad que todavía existen fenómenos que desafían nuestro conocimiento. Desde un enfoque espiritual, filosófico, que es los temas que manejamos acá en este programa, es muy interesante analizar que muchas culturas antiguas hablaban de seres celestes, de seres visitantes que descendían de los cielos, o ellos hablaban también de inteligencias superiores. Hay incluso dibujos, formas que se han encontrado tanto en objetos que ellos tallaban a mano, dibujos en paredes, en cavernas, que relataban cierto tipo de contactos que ellos lo simbolizaban de forma espiritual. Otras personas creen que podrían ser intentos que con los que ellos trataban de explicar esos fenómenos que eran extraordinarios. Por otro lado, hay corrientes filosóficas como el hermetismo o la teosofía que sostienen que el universo está profundamente conectado y que la conciencia humana forma parte de algo que es mucho más grande, mucho más allá del plano físico, del plano terrenal, para decirlo de esa forma. Entonces, dentro de estas corrientes filosóficas, el fenómeno OVNI o UAP no sería solamente un asunto tecnológico o extraterrestre como tal, sino también es una invitación, podríamos decir, a expandir nuestra conciencia y a cuestionarnos acerca de nuestra visión de la realidad. Ahora, con todo esto, igual hay que tener mucho cuidado. No todo lo que es misterioso, lo que no se puede explicar, es automáticamente espiritual, ni todo lo que es desconocido debe ser creído. La apertura mental, ¿verdad? Este nuevo conocimiento debe ir siempre acompañado de estudio, de discernimiento también. Ahora, hay un tema muy interesante que me preguntaban el otro día, pero ¿por qué se ocultó toda esta información durante tanto tiempo? Estamos hablando de que más o menos son unos 73 años de registros de todo este tipo que se están desclasificando hasta este momento. Entonces, bueno, hay varias hipótesis que se están manejando por allí, ¿verdad? Y es que no es sencillo tampoco hablar de esto. Estamos hablando de que más o menos como en 1950, 1951, 52, es que empezaron como a documentarse y archivarse toda esta información. Entonces, imagínense ustedes en aquellos años la tecnología que había. Entonces, muchos de estos temas se están manejando que, bueno, eran temas de seguridad nacional y por lo tanto tenían que mantenerse en reserva. Pero no podía decirse, estamos notando estas actividades anómalas en el cielo, bueno, por un tema de seguridad nacional. Muy posiblemente también porque es evidente que esa tecnología que se observa en los cielos y que no se puede explicar es mucho más avanzada que la que tenemos nosotros a nivel terrestre, a nivel del planeta. Y todavía más en los años 50. O sea, entonces, por un tema de tecnología militar, podríamos decir que eso fue ocultado, eso no se informó adecuadamente. Por otro lado, evidentemente había que hacer una contención del pánico social que eso podía generar, porque era algo que no se podía explicar qué era lo que estaban ocurriendo. Además de todos los temas geopolíticos que siempre han existido, ¿verdad? De intereses de países sobre países,
que esto genera todas las guerras que hemos tenido a lo largo de la historia de este planeta, ¿verdad? Entonces, por ahí se maneja esta información. La información o la explicación también más básica es que simplemente no sabían explicar qué era lo que realmente estaban observando y prefirieron evitar el caos que se podía producir o la especulación que se podía producir en aquellos años, ¿verdad? Entonces, quizás lo más impactante no sea exactamente afirmar que el fenómeno ovni existe, sino el reconocimiento oficial de que existen límites para nuestro conocimiento científico. Es decir, es abrumador pensar que los seres humanos, con toda la ciencia, con todo el conocimiento y con toda la tecnología que tenemos actualmente, no podemos explicar esos fenómenos. Eso es lo que realmente impacta. Ahora, la humanidad está acostumbrada a creer que la ciencia tiene todas las respuestas para todo, pero en realidad este tipo de fenómenos nos recuerdan que todavía a estas alturas del siglo todavía vivimos rodeados de enormes misterios. Y eso es lo que quizás para algunos científicos ha sido muy difícil de aceptar. Entonces, bueno, ¿qué significa realmente la desclasificación ovni para la humanidad? Para mí, honestamente, significan muchas cosas. Por ejemplo, el hecho de poder tener este tipo de conversaciones o este tipo de programas con mente más abierta, ¿verdad? Para hablar sobre temas como este, que antes era impensable poder hablar. También para mí significa poder hablar o poder tener pensamientos críticos al respecto de esto y darnos nosotros la oportunidad de pensar y de considerar al respecto de estos temas, ¿verdad? O sea, nuestra mente se expande con solo el hecho de considerar, analizar o investigar estos temas tan interesantes. Definitivamente, también para mí, esta desclasificación significa un desafío enorme para la ciencia. La ciencia, por decirlo así, queda al descubierto porque no sabe cómo explicar esos fenómenos que con más frecuencia están apareciendo en el cielo. He visto casos de esferas, por ejemplo, que han aparecido alrededor del mundo, esferas plateadas que tienen movimientos impensables para los objetos, digamos drones o otro tipo de objetos que se han creado a nivel, digamos, planetario. Eso no hay una explicación para eso. Luces, colores, formas, movimientos. Entonces, la ciencia al día de hoy no puede explicar esto, entonces es un gran desafío. También definitivamente es un gran reto que tenemos los seres humanos para definir nuestra propia identidad, ¿verdad? ¿Qué nos hace ser seres humanos? No somos los únicos en el mundo, digo, en el universo. Bueno, y en el mundo también, porque parece que también andan por ahí algunas de estas formas. Entonces, bueno, analizar sobre esto también es súper importante. Y de una u otra forma también nos mueve a pensar que los seres humanos no somos los únicos seres inteligentes a nivel de universo. Entonces, bueno, ¿qué hay más allá? ¿Qué hay más allá del nivel físico de este planeta? ¿Qué ocurre en otras galaxias? ¿Dónde están esas galaxias? ¿Cuáles son? ¿Qué mueve esos planetas? ¿Verdad? ¿Cómo están constituidos? Todo esto es súper interesante. Y es que, bueno, pareciera que no estamos solos, ¿verdad? A nivel de universo. Y, bueno, que existen, podríamos afirmar que existen
existe la posibilidad de otras realidades que aún no comprendemos nosotros. Y parece mentira, pero viene uno a darse cuenta que entonces muchas de las divisiones humanas que tenemos en este momento realmente carecen de sentido. Por ejemplo, las guerras que están actualmente, las divisiones entre nacionalidades, los conflictos de todo tipo podrían verse desde otro punto de vista, porque realmente podríamos decir que somos una civilización muy pequeña en nuestra joya azul, ¿verdad? En nuestro pequeño planeta Tierra, que está en medio de un universo infinito. No sabemos qué hay todavía más allá. Y tal vez la reflexión más importante de todas, de lo que he estado analizando con respecto a este tema fantástico, es que tal vez no sea tan importante preguntarnos qué hay allá afuera, qué es lo que hay más allá, sino preguntarnos quiénes somos realmente nosotros. Con esto finalizo este programa. Los invito a buscar esa información. Hay videos, hay informes, hay cartas. Eso está publicado en un enlace y está abierto para todos. Quien desee pues, conocer un poquito más de información, está disponible para todos. Así es que muchas gracias por acompañarnos en este programa y nos vemos en el próximo. Que estén muy bien.